Presidenta, se logró. Muy bien, gracias, Cuéntales tu gracias. hazaña, cuéntales. Gracias, Ana Isabel, siempre, siempre la verdad también apoyándonos para que todo salga en orden. Pues muy bien, bienvenidas sean todas, me da mucho gusto verlas, saludarlas, gracias por los saludos y vamos a dar inicio a esta sesión, que es una sesión que estoy segura va a ser muy nutritiva para nosotras en experiencia y conocimiento. Tenemos a una gran invitada, una mujer con mucha experiencia y además que, por supuesto, socia AMGE, ¿no? Y expresidenta también de AMGE Culiacán. Voy a empezar hablándoles de Yo Mujer. Recuerden que, bienvenidas, claro. Es el título de nuestro programa de bienestar, el cual está pensado para brindar herramientas que nos ayuden a lograr la armonía en los distintos roles que nosotras como mujeres tenemos y en los que nos desempeñamos. Les recuerdo los pequeños acuerdos, digamos, que tenemos durante la sesión. Uno, por favor, micrófonos apagados. Dos, la cámara de preferencia encendida. Y si no está encendida en la sesión, al menos para la foto, por favor, sí enciéndela. Te recomendamos usar audífonos también para que escuches mejor y poderte escuchar mejor en las participaciones. Para participar, levanta la mano de forma virtual. Puedes usarle en las reacciones, en el apartado de reacciones, ahí abajo, normalmente está ahí abajo, o comentando en el chat y yo con mucho gusto te ayudaré a moderar estas participaciones. Por favor, seamos breves y claras al participar. Y al final, Ana Isabel nos lanzará un cuestionario, un formulario de valoración de experiencia. Les pedimos, por favor, nos ayuden a responderlo. Nuestra invitada nos dará también pie para saber si prefiere las preguntas al final o si está de acuerdo con que estén levantando la mano, ¿ok? Bien, pues el tema de hoy es liderazgo consciente, impartido por nuestra querida invitada Edna Fong Payán, fundadora de Yasti. Voy a leer créanme que es un resumen de una gran semblanza, así es que si quieren conocer un poco más de ella, con gusto les compartimos su bio. Edna es empresaria sinaloense reconocida por ser fundadora de Yastí, el primer té helado natural en Sinaloa. Arquitecta de formación y líder empresarial con una destacada trayectoria en innovación y desarrollo de marcas. Ha ocupado importantes cargos como presidenta de Coparmex Sinaloa y también en AMGE Culiacán. Actualmente es socia de la inmobiliaria E al Cuadrado de Suite 3.0 y presidenta del Consejo de Administración de Corporativo FOPA, consolidándose como una referente de liderazgo femenino y emprendimiento en México. Pues bien, yo sé que ustedes quieren escuchar a Edna y a mí no tanto, así es que con mucho gusto les cedo el micrófono a Edna. Bienvenida, Edna, gracias por acompañarnos. Edna, creo que tu micro está apagado. Muchas gracias, Avi. Muy buenos días a todas. También gracias a la presidenta Valeria y a todo el equipo que hace posible lo que es Yo Mujer dentro de nuestra asociación que es AMGE. Y bueno, platicarles sobre lo que es el liderazgo consciente, que ha sido últimamente un tema que me ha llamado mucho la atención y que me he puesto a estudiar y a indagar un poco más en ello. El liderazgo consciente es uno de los 4 fundamentos que maneja el capitalismo consciente. Esta es una filosofía nueva dentro del empresariado. El capitalismo consciente lo crean de cierta manera Raj Sisodia y John Mackey. John Mackey es el fundador de Whole Foods Market en Estados Unidos. Y le comentaba que a Seibi que primero yo había estudiado mucho lo que a Raj Sisodia y cómo aterriza él en esta parte de lo que es el capitalismo consciente. Raj Sisodia inicia, él es en marketing, en el área de marketing de empresas muy grandes, ¿no? Entonces, él se hacía preguntas cada que le decían, ¿sabes qué? Vamos a lanzar este producto y necesito que tú me vendas al consumidor
esta parte del producto, ¿no? Unas galletas. Y yo quiero que las galletas digan que trae trigo de verdad o no sé, cosas que en realidad no las traía como ingredientes, ¿no? Entonces, Rash siempre decía, ¿cómo voy a estar mintiendo al consumidor por medio de mi trabajo? Este, y nada más por generar riqueza para las empresas, ¿no? Que era todo el fin que tenían en ese tiempo las empresas. No estamos hablando más o menos de entre finales de los setentas y los ochentas, que fue toda esa manera de pensar del empresariado y de la percepción que se tenía también de las empresas, que nada más era generar riqueza, ¿no? Entonces él dice, es que no puede ser así, no puedo estar haciendo marketing de esta manera, como un marketing engañoso, ¿no? Él lo llamaba de esa forma. Entonces empieza a buscar como más gente que piense similar a él. De hecho, renuncia a seguir haciendo este tipo de estrategias de marketing y se pone a escribir este libro, ¿no? Que es el de Capitalismo Consciente. Ahí es donde conoce a John Mackey. John Mackey, por su lado, él empieza en sus tiempos de universidad, estamos hablando esto de los años 60, como un joven revolucionario, ¿no? Esos jóvenes revolucionarios que inicia diciendo, la empresa es el mal de toda la sociedad. Entonces, estaba siempre en contra de las empresas porque decía que nada más hacían ricos y no generaban nada de bien para la sociedad o para la comunidad, ¿no? Entonces, en esas alegatos y propagandas que él traía contra las empresas, él ve que Estados Unidos, porque él es de Texas, eh, la comida que hacían en Estados Unidos era muy dañina, ¿no? Siempre ha sido de los países con mayor obesidad. Entonces él dice, ¿sabes qué? Yo quiero poner una empresa donde le venda a la gente comida de verdad o comida que no haga daño. Entonces, la primera empresa que hace él se llama Safer Way con su novia, pero él no la crea para tanto para generar riqueza, sino para poner en contrapeso lo que hacían las otras empresas de este giro, ¿no? Que era vender comida chatarra o comida que no era de verdad comida. Entonces, él es ahí como inicia dentro del mundo empresarial y se da cuenta que la única manera de generar riqueza, bueno, no es la única manera porque el gobierno también puede generar empresa puede generar riqueza dentro de la sociedad, pero se da cuenta que la empresa es una muy buena manera de poder generar riqueza, pero no solo para los dueños o los accionistas, sino que él dice, yo quiero que todo el ecosistema que está alrededor de la empresa se beneficie con esto, ¿no? Entonces, eh, John Mackey se asocia después con otra empresa más grande y es donde ya instalan Whole Foods. Esta empresa empieza pues, a vender lo que era comida de verdad que él decía, ¿no? Entonces, él empieza ya a ser más consciente de que tener una empresa no es tan malo, sino que puedes generar mucho más riqueza en masa, ¿no? Si todas las empresas se hicieran verdaderamente conscientes, dice él, que pudiera haber mucho más riqueza en masa, o sea, en más volumen, ¿no? No nada más
como esos pensamientos anteriores que había, ¿no? De lo que era el capitalismo. ¿Cómo era el capitalismo? Nada más generar riqueza. Las empresas tenían que llegar a metas y no importaba cómo, pero lo que querían era llegar a la meta de ventas. Y eso era lo único que tenían en la mente. Entonces así empieza él, junto con Rax Sisodia, para crear esta corriente filosófica de lo que es el capitalismo consciente. Aquí me gustaría poner ese video donde Rash empieza a hablar de lo que él opina sobre lo que es el capitalismo consciente. Ponemos el video, por favor. Me parece que tendría que abrir su micrófono. No se escucha. Ajá. So this is about doing business that reflects that higher consciousness, which includes elements of higher purpose and creating value for all of the stakeholders, not just the shareholders, and having leaders who care about people and purpose, not just about power and money, and cultures that are rooted in trust and caring and are not filled with fear and stress. Human beings are the most powerful form of renewable energy, of caring, of innovation, of creativity that exists. And that's really what we need to get back to. We need to recenter capitalism around human beings. It's become centered around profit. And people have become a means to that end. We need to make everything a means toward human flourishing. And capitalism is completely equipped to do that. It's an extraordinary tool. We just need to now change the way in which we leverage that tool. There are no side effects. We can do business with a spectrum of positive effects. Muy bien, pues En aquí Alemania, cada médico puede... acabamos de escuchar a Rash hablando de lo que él considera que es el capitalismo consciente, ¿no? Y hace pues esa separación de por qué tenemos que ser, que las empresas nada más generen valor para los accionistas. Y es donde ellos ponen al colaborador en el centro de todo este ecosistema dentro del empresariado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es, hablando de lo que es el tema que nos reúne ahora, qué es el liderazgo consciente? Es la capacidad de liderar con claridad, con propósito y con responsabilidad. Un líder consciente entiende que cada decisión impacta a las personas, a la sociedad, así como al medio ambiente y a la comunidad y al futuro. La siguiente, por favor. Bueno, aquí es un poco de cómo nace lo del capitalismo consciente. Ya estuvimos hablando más o menos de la época en que sale este concepto y que John Mackey y Rash Sisodia son quienes se dan cuenta de cómo tenemos que cambiar la forma de hacer la empresa y de llevarla, ¿no? De que no solo es ganar o llegar a las metas, sino operar con un propósito superior. Y esto es bien importante porque también es otro de los fundamentos dentro de el liderazgo consciente, el propósito superior y el porqué de las empresas, ¿no? Aquí de cómo tenemos que evolucionar de una empresa tradicional con una mentalidad que nada más tenemos que generar riqueza a cómo tenemos que crear valor para todos nuestros stakeholders o lo que le llaman los actores de interés. Los stakeholders o los actores de interés es todo lo que involucra alrededor de tu empresa. Son tus colaboradores, es tu gente, tu comunidad, el medio ambiente, tus proveedores.
Todos ellos entran en estos actores de interés. Entonces es cómo nosotros desde la empresa vamos a crear valor para todos ellos, ¿no? Accionistas, clientes. Entonces, esta corriente filosófica nace de la pérdida de la confianza que había de las empresas, de cómo nos ven a las empresas, ¿no? Eso de nada más generar dinero, a una necesidad de un modelo más ético, con más humanismo y más conciencia de sostenibilidad. La siguiente, por favor. Y esto es bien importante y no sé si a ustedes también les haya pasado dentro de sus empresas. Antes tú veías a la gente que llevaba sus currículums y a veces había filas afuera de la empresa queriendo que los contrataras. Ahorita estas nuevas generaciones ya buscan otras cosas dentro de la empresa, no solo van por trabajo, sino que van porque creen en el líder de la empresa o por los valores de la empresa. Ahorita batallas mucho para la contratación y también con la rotación de tus colaboradores. Si ahorita las nuevas generaciones no se sienten identificadas con la cultura que tú estás viviendo dentro de la empresa o dentro de los valores que tú promueves, es más fácil que se vayan a buscar otra empresa donde ellos se sientan identificados, ¿no? Entonces, estas nuevas generaciones buscan mucho también los líderes de las empresas que manejen este liderazgo consciente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene lo que buscan estas nuevas generaciones. Buscan que la empresa tenga un propósito. Este alto propósito que debemos de manejar dentro de la empresa es un propósito elevado. ¿Cuál es el propósito elevado de la empresa? Tiene que ser la razón de ser de tu negocio. Los emprendedores no inician con generar dinero, sino con la idea de solucionar un problema grande y las utilidades son consecuencia de, como el caso de John Mackey que hizo Whole Foods. Él no lo hizo por ganar dinero, sino que dijo, yo quiero hacer este emprendimiento porque yo veo que la sociedad de Estados Unidos se alimenta muy mal. Entonces yo quiero hacer una empresa donde le venda a las personas comida bien para que se alimenten bien. Entonces él iba con ese alto propósito y la consecuencia de esto pues fue generar riqueza también, ¿no? Pero él buscó que esa riqueza fuera distribuida entre todos sus actores de interés, ¿no? Entonces, en este caminar de lo que es la búsqueda del propósito elevado, tú tienes que darle a todo lo que son los accionistas, a tu gente, a los colaboradores, a tus proveedores, al medio ambiente y en general a lo que es la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que hacernos unas preguntas para nosotros, que eso nos va a llevar a hacer esta reflexión sobre lo que es nuestra razón de ser del negocio o nuestro propósito elevado, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que nuestra empresa tiene este propósito elevado? Hay que preguntarnos por qué existimos como compañía. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la otra es, ¿por qué tenemos que existir? Y la tercera es, si dejamos de existir, ¿qué le pasaría
a nuestros stakeholders? ¿Qué le pasaría a nuestros clientes? ¿Qué le pasaría a nuestros colaboradores? ¿Qué le pasaría a la sociedad si nosotros dejamos de existir como empresa? Entonces ahí es donde te das cuenta cuál es el verdadero propósito elevado o la razón de ser de tu negocio. El otro es, pues ahorita tenemos ya un mundo totalmente globalizado, tenemos acceso a mucho más información. Entonces, aquí a estas generaciones ya les permite, pues, conocer empresas que tienen diferentes culturas que las mexicanas, por ejemplo. Pueden ver las empresas chinas, cómo son, cómo se manejan. Entonces, tienen más información para decidir. Es por esto que estas generaciones buscan a este tipo de líderes y de empresas más conscientes. También tienen un deseo de desarrollo. Es por eso que cuando tú ejerces un liderazgo consciente, buscas desarrollar, capacitar a tus colaboradores para llevarlos a otros niveles. Es no nada más se quedan en las gerencias o en las direcciones o en el CEO de la empresa el querer ganar más, sino que también buscas tú como líder que toda tu gente viva de una mejor manera. Bueno, con lo de la conciencia emocional, también tú como líder debes de buscar cómo priorizar en la salud mental, en la inteligencia emocional, que ahorita es un tema muy recurrente con estas generaciones. Eh, Tenemos que estar conscientes de ese tema y tú como líder también saber manejar tu inteligencia emocional para poder transmitir esa parte a tus colaboradores para su bienestar. Estas generaciones esperan este tipo de líderes que sean más empáticos, más humanos y así también más accesibles. Buscan, y eso, pues a mí me consta ahí dentro de la empresa también, mayor balance de vida, ¿no? A veces de que te pueden dejar el puesto si ellos dicen, me está quitando parte de mi tiempo libre o yo quiero no trabajar los fines de semana, buscan todo ese balance dentro de su vida. Entonces, por eso puede ser una razón de que no se queden trabajando más en tu empresa, ¿no? Ellos no están dispuestos a sacrificar todo el trabajo, valoran más la flexibilidad, el respeto, el tiempo personal y el bienestar integral. Bueno, también estas nuevas generaciones traen este rechazo al autoritarismo. Es por eso que en esta época que les comento de los 80, era mucho de esta parte de ser un jefe autoritario. Ahorita vamos a ver la diferencia de cómo eran los jefes en ese tiempo y cómo debemos de ser ya los líderes con conciencia o ejercer el liderazgo consciente. También la parte de sostenibilidad y ética a estas generaciones les llama mucho la atención el que tú seas una empresa que también te buscan por eso, ¿no? Edna, te silencio. Sí, ya. Es que no sé por qué le aplasté la pantalla. Yo siempre veo que en una sociedad siempre existe una cultura total porque tenemos reglamentos, tenemos políticas, nos conducimos de cierta manera. Lo mismo pasa en tu casa. Tu familia crea una subcultura donde aunque por fuera tengas tus reglamentos y tus valores y tu política, dentro de tu familia pasa lo mismo.
inconscientemente o conscientemente. En la empresa es lo mismo. En la empresa tú también llegas a una subcultura donde te tienes que comportar bajo estos lineamientos, estas políticas, estos valores y estos reglamentos. Entonces, ahí es donde tú puedes entrar para ejercer este liderazgo consciente. Por ejemplo, nosotros en la empresa, una cosa que yo siempre he hecho, no me gusta a mí imponer los valores que manejamos dentro de la empresa, sino que se hace un consenso y entre todos los colaboradores dicen qué valores queremos vivir dentro de la empresa. Hay uno que sí es no negociable. Ese valor es el de la honestidad, que yo siempre lo he valorado mucho y sobrepuesto por todos los valores, que les digo, ese sí no es negociable y ese sí me lo tienen que poner. Incluso ha habido puestos que, aunque no han tenido el expertise que deban de tener, pero si tienen la honestidad, se contrata nada más por ese tema, depende del puesto también. Se contrata y se desarrolla para que pueda ejercer bien el puesto, ¿no? Pero a lo que voy es en ese tema de cómo vivir la cultura, de no tenerla nada más en papel, de no vivir los valores nada más en redes o hablados o escritos, sino de que los colaboradores los sientan, los vivan, porque ellos también los pueden transmitir. Y lo mejor es cuando tus colaboradores lo viven, lo transmiten, son felices y eso te repercute en todo, ¿no? En la calidad que le dan al cliente, en los proveedores, en tu comunidad. Entonces, pues esto es parte de lo que es lo de la sostenibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí en estos nuevos tiempos donde tenemos mucho más información, mucho más comunicación, pues las empresas presentamos más desafíos, ¿no? Porque desde que el consumidor puede elegir comprarte aquí o comprarte por más barato en otro país, por eso tenemos consumidores que son más conscientes, que dicen, no, este producto lo puedo conseguir aquí. O puede ser muchas razones, ¿no? Por viabilidad, por precio o porque dice, es verdad lo que me está vendiendo, ¿no? Y que me venden aquí no es tanto lo que dice la etiqueta o eso también puede ser con servicios o productos, ¿no? Tenemos también más transparencia global debido a esta globalización y así las decisiones son más visibles y también más evaluadas. Tenemos ya equipos también que buscan este propósito y cómo pueden contribuir a este bien mayor, ¿no? La responsabilidad social también es una parte primordial dentro de lo que es el liderazgo consciente y cómo puedes impactar por medio de esta responsabilidad social a las comunidades y a tu sociedad. Un ejemplo que lo viví dentro de la empresa y que me gusta mucho comentarlo porque se me hace que es una forma en la que cómo llegas tú a penetrar desde tu empresa a la comunidad, ¿no? Nosotros cuando iniciamos con la labor de empresa socialmente responsable, llegaron y nos platicaron y lo primero que se nos vino a la mente siempre fue lo de medio ambiente, ¿no? De cómo que como que responsabilidad social era mucho el cuidado del medio ambiente, pero va mucho más allá, ¿no? Entonces, uno de los
práctica que hicimos, de las primeras que hicimos fue cómo ahorrar agua en los WC, ¿no? Era un ejemplo así muy fácil. Le ponías una botella de 1 litro llena de agua dentro del tanque y eso te hace la misma presión como si estuviera el tanque lleno. Y no gastas 1 litro de agua en cada descarga. Entonces, la idea era primero que nuestros colaboradores se hicieran responsables de esta práctica y tener ese ahorro de agua, ¿no? Pero luego te vas mucho más allá de cómo el colaborador, ya teniendo esa conciencia, va a su casa y le dice a su familia, ¿saben qué? Ahora vamos a hacer esto también en mi casa para poder ahorrar agua. Y de cómo la familia lo puede llegar a transmitir también a su vecina, a su amiga, a su prima. Entonces es como permeas desde este liderazgo consciente por medio de tu empresa a toda tu comunidad, ¿no? Pues a mí se me hizo muy interesante cómo los colaboradores, a mí desde que me llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Yo ya le dije a mi vecina, dije, wow, o sea, cómo puedes trascender desde esta parte y que a veces no lo vemos, o sea, estamos en la empresa y no vemos que desde la empresa hasta dónde podemos llegar, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es una lámina que se me hace muy contundente porque es donde te saca de lo que es ser el jefe tradicional y cómo puedes convertirte en ser este líder consciente, ¿no? El jefe tradicional pues trata siempre de controlar al equipo. Un líder consciente inspira a su gente, pero para inspirar, pues te tienes que preparar, tienes que llegar a ser este tipo de líder que puedas inspirar. También el jefe tradicional reacciona ante situaciones. El líder consciente reflexiona sobre las decisiones. El jefe tradicional piensa todo a corto plazo, ¿no? Como el cumplimiento de metas, que es lo que le interesa. El líder consciente no. El líder consciente va más allá. El líder consciente piensa en cómo dejar un legado. Mi empresa, ¿qué legado va a dejar en la sociedad, no? No nada más mi empresa que va a ganar. El jefe tradicional también se enfoca en este cumplir de metas y el líder consciente construye una visión compartida. Le pregunta a su equipo, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Los involucra y con esto hace que sea una visión compartida. El jefe tradicional también impone su autoridad y el líder consciente desarrolla talento. La siguiente, por favor. Dice, aunque el modelo de liderazgo tradicional ha sido eficiente, sí, en dar resultados económicos, actualmente pues empieza a mostrar límites estructurales que ya son insostenibles. Y uno de los avisos que nos puede estar dando sobre esta parte es precisamente la rotación que pudiéramos tener dentro de nuestras empresas, ¿no? Dentro de estos desgastes puede ser el desgaste de talento. El talento humano experimenta un desgaste sostenido afectando su bienestar y su productividad, ¿no? Es por eso que pues ahora tenemos estas nuevas leyes para buscar el no estrés de los colaboradores, pues varias cosas ahí, ¿no? También tenemos lo que es la pérdida de confianza. Se observa una creciente erosión de la confianza entre líderes y equipos.
también de los consumidores hacia las marcas. Y esa también es una parte muy importante que debemos de cuidar como líderes conscientes, que nuestras marcas o nuestros servicios sean verdaderos, ¿no? Sean honestos. Viene lo que es la alta rotación. Las organizaciones ahorita enfrentan esta alta rotación que les comentaba, porque en el personal, y esto te impacta mucho en la continuidad de tu modelo de negocio y en el conocimiento institucional. Los impactos no gestionados son las decisiones que se toman sin una adecuada gestión de sus impactos a largo plazo, generando estas consecuencias imprevistas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí son ejemplos de empresas que llevan a cabo lo que es el capitalismo consciente y el liderazgo consciente. Pues la primera es la de Howard Schultz, que es la de Starbucks. Starbucks, si ustedes llegan, tienen su premisa, que es ellos como grandes compradores de café pueden llegar a comunidades y pueden acabar con estas comunidades, ¿no? Comprándoles a precios no justos el café. Pero Howard Schultz se da cuenta que su empresa tiene que ser más consciente, y una de las premisas que cambia es precisamente eso. En lugar de acabarse a estas comunidades que son los proveedores de café, les ayuda a salir adelante. Entonces, ¿qué hace? Les paga tiempo, no gestiona con ellos más días de los que no pueden sostener ellos como proveedores. Les compra precios justos precisamente para que ellos puedan también seguir creciendo. Él también dentro de la empresa, aparte de hacerlo con los proveedores, también se da cuenta, por ejemplo, que McDonald's, que siempre son estudiantes de medio tiempo, no cuentan con seguros médicos. Entonces él dice, yo no quiero esto para mi gente. Y les pone seguro médico a los empleados también que son de medio tiempo. Desarrolla programas de educación para sus colaboradores y también tiene iniciativas estas de comercio justo que les comentaba, ¿no? Este caso de Yvon, el dueño de Patagonia, se me hace muy interesante porque y ahí es donde viene lo del propósito mayor, ¿no? Donde él dona toda la empresa para proteger al planeta. Patagonia, ellos son una marca de ropa outdoor, de materiales sustentables. Yo pienso que él, para que no se asusten tampoco de que por qué voy a generar una empresa que nada más ayude al medio ambiente, ¿no? Yo pienso que él también debe de tener su sueldo en la empresa y de eso es lo que vive, pero su propósito mayor fue eso, ¿no? De crear esta empresa para ayudar al medio ambiente. Entonces, él tiene este modelo de negocio basado en la sostenibilidad y activismo ambiental desde su empresa. Satya Nadella, ella fue una directiva de Microsoft. Ella llega a la empresa y se da cuenta que la cultura interna siempre es de mucha competencia. Todos se tienen que estar cuidando de todos, hay muchas jerarquías. Entonces ella dice, yo no quiero estar en un ambiente laboral así. Yo quiero que sea un ambiente más relajado, donde sí lleguemos a las metas y todo, pero de diferente manera, ¿no? Entonces ella empieza a implementar este tipo de cultura de aprendizaje y de empatía dentro de Microsoft. También otra de las cosas que habla de los líderes que son conscientes, apoyan mucho la inclusión dentro de la empresa y de la colaboración con propósito.
Y bueno, aquí el resultado que tuvo Microsoft es de que fue otra vez otra de las empresas más valiosas del mundo, ¿no? Unilever también aquí elimina la presión de estos resultados trimestrales, de que tienes que llegar al número, no importa cómo, pero tienes que llegar al número, ¿no? Entonces aquí también lanzan el plan de vida sustentable de la empresa y integra la sostenibilidad de la estrategia de negocio. Y estas empresas le dan mucho más valor a tu modelo de negocio y lo hacen que se vea más de largo plazo. Bueno, y el último aquí que viene es John Mackey, que es el de Whole Food Markets, ¿no? Que es el creador de esto del capitalismo consciente y fundador de esa organización. De su filosofía es construir empresas con propósito más allá de las utilidades. Entonces, ese es el valor elevado que tiene, ¿no? La siguiente. Bueno, y así el tener un liderazgo consciente también te genera esta ventaja competitiva, ¿no? Te atrae y retiene talento de alto nivel. Y yo veo que a todos los niveles te puede atraer y te puede retener ese tipo de talento. También te genera este tipo de cultura más sólida, mejora tus resultados sostenibles y lo mejor que hay ahorita en esta eh, actualidad que tenemos muy competitiva, te construye una gran reputación empresarial. La siguiente. Y bueno, ¿por qué es tan importante gestionar valores? Bueno, eso ya se los comenté en un inicio más o menos de la importancia de tener valores más sólidos y no nada más escritos o puestos o hablados, ¿no? La siguiente. Y aquí, bueno, vienen las bases por qué es bueno tener y vivir los valores dentro de las empresas, ¿no? Pues te ayudan a tener una dirección clara. También hace que todo el equipo se alinee en lo mismo. Por ejemplo, estos valores también te pueden ayudar a tomar determinaciones, ¿no? Aquí John Mackey habla de un ejemplo que tuvo dentro de su empresa, donde un señor llega y hace todo el súper, estaba una fila larga y la misma empieza cuando quiere pagar, se da cuenta de que no trae su cartera y él empieza a gritar, mi cartera, mi cartera. Entonces, como tenían a toda la gente esperando, la cajera, fíjense, para que la cajera tomara esa decisión de ay, perdón, me entró una llamada. Para que la cajera tomara esa decisión de, ¿sabes qué? No importa, señor, llévese el mandado y cuando encuentre la cartera venga a pagar. Pues eran como más de $500, creo, que tenía que pagar. Pero para que ella se sintiera con esa libertad de tomar esa decisión y de que mi jefe me va a regañar si lo hago o no me va a regañar, ahí es una gran diferencia de cómo se siente ella dentro de su equipo de trabajo, ¿no? Con esa libertad de poder tomar esa decisión. No sé si el señor regresó y pagó o no pagó, pero lo que ella salvó fue que tenía la fila larga para pagar en la caja. Y creo que este tipo de acciones te llevan a quedar muy bien también con los clientes, ¿no? Hay otro ejemplo que platican de una cadena de hoteles donde llegan y se instalan, es una cadena a nivel mundial, pero llegan a Colombia y ellos traen la premisa de que
no me acuerdo si eran los Hampton Inn, que decía, la premisa a nivel mundial de Hampton es que si el cliente que llegue a hospedarse en el hotel no tiene satisfacción total, le regresamos el dinero. Entonces, aquí les dicen cuando llegan a Colombia, van a quebrar, porque en Colombia todo el mundo les va a decir que no tuvieron la satisfacción al 100%, ¿no? Entonces, pero los Hampton a nivel mundial les dijeron, no, esa es una política mundial y no importa en qué país la tenemos que aterrizar, ¿no? Entonces, pues dijeron, bueno, y la pusieron y se dan cuenta que les aumentan las ventas, creo que en un 70%, algo así, porque esos mismos clientes que recibían esa atención de esa política de garantía, lo recomendaban mucho más y llegaban más a ese hotel, ¿no? Entonces, pues es bien importante este tipo de culturas donde pueden tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, y lo otro es de que te generan confianza, así como que te impactan en la rentabilidad. La siguiente, por favor. Bueno, y estos son los 4 pilares de lo que es el liderazgo consciente, ¿no? Uno es la autoconciencia. Aquí es bien importante que el líder se conozca a profundidad cómo es tu tipo de liderazgo. Y este liderazgo lo tienes que manejar con mucha autenticidad. Tienes que ser empático, conectar genuinamente con tu equipo. Aquí viene lo de el propósito, el alto propósito, que es liderar con una visión clara y más que nada significativa, ¿no? Que ya comentamos lo que era el alto propósito. Tienes que también ejercer un liderazgo con responsabilidad. No puedes tú decir y no hacer. Entonces tienes que tener esa congruencia y ser responsable de cómo actúas, porque de esta manera es como vas a generar este impacto. Y bueno, ahorita que estamos hablando de cuáles son los 4 pilares del liderazgo consciente, también me gustaría platicarles de los qué significa ser la empresa consciente, ¿no? También. El primer fundamento de ser una empresa consciente es buscar esta razón de ser del negocio, que es el propósito elevado. El segundo es la integración de los stakeholders, que los stakeholders habíamos dicho que eran tus actores de interés. El tercero es que es el liderazgo consciente. Y el cuarto es la cultura y gerencia consciente. No sé cómo vamos con el tiempo. Estamos justas, pero tenemos tiempo todavía para que puedas cerrar. Y tenemos una pregunta por lo pronto. Ok. La siguiente, por favor. Bueno, aquí viene se desarrolla cada uno de los 4 fundamentos que rigen al liderazgo consciente. Esta parte de la autoconciencia, cuáles son las fortalezas, ¿no? Reconoce y potencia sus capacidades únicas. Cuáles son tus áreas de mejora. Aquí habla mucho también de cómo debes de cuidarte tú como líder, cómo debes de dormir bien, cómo debes de alimentarte bien para poder generar esto dentro de tu equipo. Eso también me llamó mucho la atención porque
Muchas veces como líder ves mucho por tu equipo, pero a veces te olvidas de ti, ¿no? Entonces es bien importante tener esa parte de que como el ejemplo es que ponen en el avión, ¿no? De cuando vas con un niño y sacan las mascarillas, te lo tienes que poner tú primero para poder ayudar a los demás. Entonces es bien importante esta parte y se genera dentro de esta autoconciencia que tienes que hacer tú como líder, ¿no? Bueno, aquí viene lo de las emociones, eso de la inteligencia emocional, yo lo recomiendo mucho, cómo manejarlo y, y cómo influyes en tu equipo también, ¿no? La siguiente. Bueno, aquí es esta parte de liderar con propósito. La siguiente. Eso de ser empáticos también, lo de la empatía en el liderazgo, para no caer precisamente en cómo se manejaban antes las empresas, ¿no? La siguiente. La responsabilidad. Y aquí viene los que son los actores de interés, ¿no? Esto es muy importante siempre tenerlo en mente, que no nada más somos nosotros. Antes las empresas, el foco era el cliente. Ahorita el foco de las empresas y bajo este liderazgo consciente debe de ser todo este ecosistema y en especial tus colaboradores. La siguiente. Bueno, aquí viene sintetizado cómo debe ser la empresa consciente, ¿no? Debe de manejar una cultura clara, el liderazgo humano, valores sólidos y la visión de largo plazo. La siguiente. Bueno, los tres tipos de riqueza que un líder puede construir. La siguiente. Me los voy a saltar para acabar ya. Las preguntas claves, que estas también preguntas son importantes que se hagan. ¿Qué cultura es la que estoy construyendo dentro de mi empresa? ¿Cuál es el impacto que tiene mi empresa en la sociedad? Y lo más importante también es el legado que quiero dejar, ¿no? La siguiente. Bueno, ya con esto terminamos. Las empresas más grandes del futuro no serán las que solo generen riquezas, serán las que generen conciencia, propósito e impacto. Y pues con esto, muchas gracias a todas por escucharme. No, Edna, gracias a ti. Yo, la verdad, cada diapositiva te quería comentar algo, pero dije, no sé, Vi. Aguanta. Adelante, Caro. Tienes la mano para participar. Es que quiero ser primera para la pregunta, bien gandalla. Adelante, Carito. Ya están las Dale, sí, preguntas. dale. Ahí te Te va. quedan 3, 2, 1 tiempo y ya se A ver, acabó. Nat, Ah, no es cierto, pues dale. muchas gracias por la información. A mí este tema me apasiona también, pero ahí va. El otro día estaba en Mochis, en un panel que nos invitaron a AMGE Mochis, y la pregunta que siempre hacen cuando te invitan a algo es qué tiene que ver con el propósito, cómo defines tu propósito, cómo trabajas tu propósito. Pero yo me acuerdo de los inicios de mi carrera de trabajo, donde lo que estaba haciendo era sobrevivir, ¿no? El propósito era pagar la gasolina, pagar la luz, comer. ¿Cómo? Y luego empecé a estudiar la pirámide de Maslow, donde pues primero están tus necesidades fisiológicas, la seguridad y al último viene la autorrealización. Esto que nos presentas parecería como la última parte de la pirámide de una empresa, ¿no? Donde tú ya tienes la capacidad y la solvencia para sentarte y definir tu propósito. Entonces, no estoy segura cómo nos aconsejarías en qué momento definirlo, porque no sé si lo que sueño es compatible con lo que operativamente esté pasando. Entonces, yo tengo una misión y una idea de un mejor mundo, pero en el Inter tengo que ser muy capitalista para poder sobrevivir, sobre todo en los Claro, inicios de un emprendimiento, ¿no? sí, sí, claro. ¿Cuándo es el momento realmente de hacer ese switch hacia el propósito? Idealmente debería ser el inicio del emprendimiento, pero operativo, o sea, pero la realidad está alejada de eso. Y luego sienten las emprendedoras como que están insuficientes
porque está muy sonado el tema del propósito. Entonces, si no lo encuentran, no lo tienen tan vigente o no está vivo en su emprendimiento, sienten como si están fallando. Así es cuando empecé a conocer el tema del propósito y me dije, pues no tengo, comer, o sea, poner gasolina, pagar la renta, o sea, ese era el inicio, ¿no? Entonces, no sé Yo si creo la que pregunta fue clara, pero muy buena pregunta, Caro, muy buena pregunta. Yo creo que sí. Fíjate que pienso que esta filosofía pues nace en este tiempo, ¿no? No cambia de la mentalidad que se tenía anteriormente y viene con estas nuevas generaciones, ¿no? Viene muy ad hoc con estas nuevas generaciones que se ven así, que la verdad yo no sé cómo le hacen, porque también me he puesto a estudiar ese tema, o trato de entender cómo razonan ahora, ¿no? Y te das cuenta que no necesariamente emprenden pues ya van mucho más aterrizados en estos temas de lo que es la conciencia, el liderazgo consciente, ¿no? Pero lo que tú mencionas, sí es bien, como dices, aterrizado, ¿no? Porque o comes o haces esta parte, ¿no? Yo pienso que puedes ir mutando en lo que es tu emprendimiento, este, pero basarlo en estas prácticas, aunque no encuentres de inicio ese propósito mayor, pero también tienes, fíjate, si no tienes ese propósito mayor, como que tu modelo de negocio no está destinado a crecer más allá, pues. No sé si me explique. Eh, Ahora se dan mucho los emprendimientos sociales que tienen mucho que ver con este alto propósito. En los tradicionales es donde cae más en lo que tú mencionas, ¿no? Porque lo hago por sobrevivir y no me importa lo demás, pero sí es todo un tema ese, como lo mencionas. Oigan, yo voy a ser juez y parte y levanté la mano para participar. Es que esta pregunta que haces, Caro, me parece muy, muy importante. Sí. Es fundamental al momento de crear empresas. Y yo lo voy a plantear desde la parte japonesa, que es donde yo lo vivo y lo estudio. Tenemos este concepto que es el Ikigai. Y como decía Edna, el Ikigai puede ir cambiando en el tiempo de acuerdo a la situación que tú vives. Entonces, en ese sentido, el mismo propósito de tu empresa no es que vaya a cambiar desde que inicia, en el que yo tengo que pagar mi gasolina y luego ver cómo junto para los impuestos y luego para pagarle aquí a Angélica por sus servicios de contabilidad. O sea, pero dentro de todo eso que tengo que cumplir, de todas formas existe un propósito. Y de ahí me voy a brincar a otro libro que escribió uno de los cofundadores de Waze, que dice, ¿cómo es? Enfócate en el problema y no en la solución. Esa es una muy buena manera de encontrar ese propósito inicial. Y lo planteaba Edna en una de las primeras preguntas: ¿para qué existe en este momento mi empresa? Ujú. Porque el dueño de Patagonia no la fundó pensando en tanto tiempo voy a donar el 100% de mi empresa, ¿no? Él fue descubriendo cuál era ese propósito, y conforme Así es. pasaba el tiempo replanteaba su negocio. Entonces, no sé si eso ayuda o deja más dudas. Sí, yo Pero creo que es así, Seibi, que si empiezas así como menciona Caro, con el tiempo es como puedes ir dando forma a todo esto, ¿no? sí, porque pues al final el 90% de las empresas en todo el mundo somos pymes y estamos en esa misma pregunta. Así es, sí, sí. Bien, voy a continuar. Antes de darte la voz, Alicia, discúlpame, voy a empezar con Angélica porque tiene rato ya con esta participación. Y dice, qué importante que trascienda a su familia. Se refiere a esta práctica, Edna, con la que iniciaron de ponerle la botella de agua Mm.
¿cómo se llama? Al WC. Sí. Qué importante que trascienda a su familia y en torno a las prácticas de valores y ahorro. ¿Es conveniente hacer estas reuniones a todo el personal al mismo tiempo, parando el trabajo o un tiempo para hacer tiempo para la reunión? Empezar solo con los jefes, luego con el resto de las personas en horario laboral. ¿Cómo lo sugieres? Sí, nosotros lo hicimos sí en horario laboral. Pues fue dentro de las prácticas de SR, ¿no? Se juntaron los equipos y los mismos equipos van permeando las prácticas con los colaboradores. Sí son bueno, en el caso de que tengas tú un equipo o los altos mandos, es donde debes de empezar para permear, ¿no? Para que llegue a todos los colaboradores, pero sí tienen que llegar al nivel de conciencia, ¿no? Porque muchos pueden llevar a la práctica nada más, bueno, aquí en la empresa lo hago, pero no se concientizan del beneficio que pueden tener o lo que le generan pues en realidad a todo el planeta Tierra, ¿no? Con el cuidado del medio ambiente. Entonces, cuando ellos se adueñan y se hacen conscientes de la práctica, es cuando lo transmiten. Si no, nada más lo van a hacer cuando van a la empresa. Muchas gracias, Edna. Ahora sí, Alicia, adelante. Por favor, abre micrófono. Hola Edna, hola Hola. Phoebe. Eh, a mí me interesó mucho el tema de la cultura. O sea, en general toda la plática está muy, muy interesante, pero ahorita creo que es un reto que tengo en mi trabajo, el cómo le hacemos para vivir ese ADN y cultura y que no quede solo en lo que se diseña cuando una empresa abre, sino porque también yo creo que la cultura es lo que vivimos realmente las personas aquí afuera y no solo lo de dirección o, sabes, el papel. Entonces, me interesó mucho este tema y me gustaría saber qué acciones hacen en Justy como para justo llevar la cultura más allá de pues esto que estamos hablando. Y bueno, uno, ¿qué hacen? Y dos, también qué otro tipo de acciones te gustaría hacer y no han hecho o recomiendas que se puedan hacer. Bueno, lo que hacemos y lo que comentaba sobre vivir los valores, ¿no? Nosotros en un inicio, por ejemplo, de las prácticas que hacíamos era cada semana vivíamos un valor. Nos poníamos el pin del valor con el nombre del valor. Ahorita manejamos el Q-Pitch, así le llamábamos porque es compromiso. Cada letra es un valor, ¿no? Eh, y vamos a lo mismo, ¿no? De cómo le transmites, porque pues nosotros tenemos en ya como 9 ciudades sedis, entonces cómo desde acá le tenemos que transmitir que también vivan los valores. Ese ha sido todo un reto, ¿no? De cómo vivan los valores ellos también. Una práctica que siempre hemos tenido desde un inicio que empezamos también con lo de SR es lo de el no soborno, por ejemplo, porque manejamos muchas rutas, que tienes que pagar a veces. Me decían, no, es que le tuvimos que dar mordida, ¿no? Entonces hubo esa práctica donde a todos hicieron hasta un diseño de no mordida, ¿no? Entonces se distribuyó por todos los colaboradores para que supieran que no estábamos de acuerdo con ese tipo de prácticas. Eh, pero más allá es ir a que decirle, ¿sabes qué? Si haces o haces una mala práctica en lo que puedes incurrir, ¿no? Las consecuencias que puedes tener de llevar a eso. Y otra vez vamos a este nivel de conciencia que tenemos que llegar con los colaboradores para que ellos se adueñen de las prácticas y eso es lo que te va a generar la cultura. La cultura dentro de la empresa no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Se va construyendo a lo largo del tiempo y tiene mucho que ver también con este tipo de liderazgo que estamos hablando. Y pues de las cosas que ahorita yo creo que, por ejemplo, en Yasti, que queremos trabajar y que nos hace falta, es mucho en este tipo
Inclusión sí la tenemos. Nosotros abrimos los puestos para todos, pero sí creo que nos falta aterrizar más en el escrito, también tenerlo ya dentro de nuestro modelo de negocio, esa parte de lo que es la inclusión. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Edna. Tenemos también, bueno, varias recomendaciones, felicitaciones. Te voy a hacer los screenshots para enviártelos. Y Valeria pregunta, ¿consideras que hay una influencia en vivir los valores? Entiendo que es decir, siendo que la mayoría de tu personal administrativo son mujeres. ¿Vale? Si lo planteé mal, por favor, abre el micrófono. No, no, sí está bien planteado, pero lo que quise decir es que digo, sé que la mayoría del personal administrativo de Edna son mujeres y la pregunta va que si influencia en el vivir los valores el hecho de que la mayoría de su personal administrativo son mujeres, a lo que voy es al género, sería la pregunta, que si eso pudiera influenciar en que sí se viven esos valores. Pues no me había puesto a pensar esa parte, Valeria, pero puede ser. Por ejemplo, siempre trato de tener un poco equilibrado los equipos, ¿no? Tanto de si son hombres o mujeres o son en su forma de pensar. Eh, Mm. es un siempre, y lo he platicado aquí, ¿no? Es un estudio que se hace de la forma de cómo tu cerebro actúa ante las situaciones, ¿no? Entonces yo ya puedo saber si son de pensamiento más estructurado o de un pensamiento más de proactivo o un pensamiento, son 4 tipos de pensamientos que hay, ¿no? Bueno, de cómo resuelves las cosas. Entonces, en esta situación siempre trato de tener, no importa el género, pero siempre trato de tener ese equilibrio, porque sí te lleva a diferentes resultados, ¿no? Entonces, la verdad que no lo había visto en eso de que fueran más mujeres y de que sí se vivan más los valores por tener más mujeres. Me voy a poner a revisar. Gracias, pero sí me contestaste con el hecho de que es el pensamiento, no es si eso, Así no es es, no el sé si género, hombres, sino es el así es. pensamiento. Ajá. Gracias. Gracias. Sí, que es parte de precisamente lo que mencionaba Edna en la presentación, la inclusión, ¿no? Porque aquí hay que hacer la aclaración para quienes no la tienen en mente, la inclusión no se refiere solamente al género o al sexo, sino en esta diversidad de edad, de formas de pensamiento, Ujú. de dónde proviene la persona, dónde estudió, cómo resuelve las cosas, ¿no? Eso es realmente la inclusión. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Comentarios de felicitación tienes muchos. Ay, Te voy a hacer gracias. los screenshots, pero te comento, Miriam, Carla Samaniego, Carlita Arianda, Perla, Angélica, Anabel, todas felicitándote, Diana Sato también, y Gracias. agradeciendo tu participación. La verdad es que es una charla muy interesante. Algo, cuando platicaba con Edna, que la invité y que pues aceptó, afortunadamente, porque de verdad que no saben qué afortunada, primero yo, porque me dijo que sí. Segundo, todas nosotras, su agenda lo permitía. Entonces, la verdad es que gracias, Edna, y algo que yo le comentaba es, posiblemente todas hemos escuchado de estos conceptos, sin embargo, es importante que alguien nos lo explique o nos lo converse también desde cómo lo ha implementado y cómo lo ha vivido, ¿no? Entonces, esa creo yo es la parte muy valiosa de la participación de Edna y de todas nosotras que estamos presentes. Bien, si no hay más preguntas, hay muchas felicitaciones. Pues cedo la palabra a nuestra presidenta Valeria Dalemese para que continúe con la sesión. Muchas gracias, Seibi, sobre todo por pegar la carrera. Seibi viene aterrizando a Ciudad de México, llegó a su casa sin internet, etcétera, es barrida. Mil gracias por siempre estar en esta parte, en este programa de la asociación. Y pues, ¿qué te puedo decir, Edna? Gracias, expresidenta. Gracias por compartirnos. Para las que son recientes, Edna fue nuestra presidenta
¿qué será? Ay Dios, hace 10 años, Edna. Sí, Yo creo que ¿verdad? sí, Más o más menos. o menos, sí. Sí, pues bueno, muy agradecidas por compartirnos tus conocimientos, tu tiempo y sobre todo pues estar presente en la asociación, que eso es muy valioso para todas, ¿no? Pues a nombre de AMGE Culiacán te otorgamos este reconocimiento a ti, Edna Lisset Fompayán, por tu valiosa participación como ponente en el webinar Liderazgo Consciente de nuestro programa Yo Mujer. Y pues nuevamente, gracias, mucha tarea, mucho pensamiento para, para ir a aplicar a nuestros emprendimientos, a nuestras empresas. No, Muy muchas bien. gracias a ustedes y muchas gracias a todas. El libro está muy recomendable, El Capitalismo Consciente. El TEC de Monterrey tiene el programa aquí en Culiacán. Nosotros iniciamos hace 2 años con ellos. Entonces, a las que estén interesadas, yo creo que ahí las pueden ayudar también. Maravilloso. Gracias. Muy bien, pues Ana Isabel, por favor, ¿qué sigue en el programa? Necesitamos que vayan abriendo su cámara, por favor. Abran su cámara, por Aunque- favor, quien pueda hacerlo para tomar la foto Y de esta sesión. a ver, todas, eso, ya vamos. Que yo además les voy a decir, cuando Edna estaba participando, quería dar ejemplos de su propia empresa, además, pues, por eso decía yo, no sé, espérate. Que tiene un equipo de trabajo maravilloso y muy comprometido, la verdad, ¿eh? Sí, mucho. ¿Listas? Gracias. Bueno, voy a contar. 1, 2, 3. Listo. Pues muchas gracias, Edna, de nuevo a todas presentes. Ana Isabel, gracias por todo. Valeria, gracias también y a todo tu consejo. Nos vemos próximamente. No sé cuáles son los anuncios parroquiales. La verdad es que perdí la agenda. No sé si ya estamos de vacaciones. No, cafecito la próxima Ah, semana y nuestra bien. sesión mensual. Ahí Anita nos va a compartir y nuestra sesión mensual que va a ser el martes 2 de junio. Ya estamos precisamente por compartirles lo de nuestro speaker que va a estar muy interesante. Muchas Padrísimo. gracias de nuevo a todas. Mm. Hasta luego. Les recuerdo la Hasta encuesta, luego. por favor, que ya está aquí. Por favor, respóndanla. Gracias, hasta luego, bye bye. Bye, gracias Bye. a ustedes por Bye. participar. Caro, ¿qué libro Gracias. estabas Gracias. buscando? El de Ikigai. Ah, ¡Ah, qué bonito! Es que cuando dijo, yo me lo traje de allá y lo leí, me lo devoré, pero cuando dicen algo, yo estoy aquí en la biblioteca. Aquí lo tengo. Ya me Pues, conoces, vale, qué barbaridad. ¿ya qué pues haces ahora, esto? ¿Ya qué Sí, haces esto? ¿Estás buscando un libro? sí, pues sí, ya, pues el les voy señor. a decir que ya estoy estudiando un concepto nuevo y se los voy a dejar de tarea próximamente. Tú danos tarea. Los japoneses, yo soy fan. Soy fans de los Soy fan. japoneses. Y además Vas. Maravilloso. hay uno muy padre que está en la cultura china, Edna, luego te platico, que Ah, además muy se bien. aplica perfecto a tu empresa. Ahí me Oye, ¿y dices. por qué, Edna, por qué tan egoísta? Ah, Todas nos platicas. por las raíces chinas, pero con mucho gusto se los Webinar, comparto a todos. webinar. Muy bien, lo vamos platicando entonces. Ya me puse Maravilloso. Buen roja, me día, dio pena. cuídense. Bye. 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 Bye.